arrancamos con temas interesantes para toda esa gente que quiere emprender, como siempre, y toda la semana nos acompaña nuestro especialista Boris Wamber, fundador de la comunidad de emprendedores de Panamá, Panamá Startups, pero hoy también nos trae una invitada especial, que es la licenciada Alexandra Curani, abogada, porque vamos a hablar precisamente de los primeros pasos en emprendimiento y la parte legal influye muchísimo. Bienvenidos a ambos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Hola Erika, gracias por tenernos acá nuevamente. Nos encanta estar en la mañana despiertos con tanta energía que traen ustedes. Energía emprendedora. Sí. ¿Por dónde empezamos cuando se trata de emprendimiento? Cuando dices el primer paso, ¿cuál es? Bueno, si se acuerdan y la audiencia se acuerda de lo que hemos hablado en los últimos 6, 8 meses, siempre hablamos de lo de estudiar el mercado, lo de analizar, todo lo que hemos hablado, de la pasión. Claro que Pero sí. vamos a hablar un poco más de cosas prácticas, un par de cosas prácticas que ya tienes que evaluar cuando ya te vas a lanzar. Vamos a aterrizar a la gente, Vamos ¿no? a aterrizar un poco porque la gente ya hay que lanzarse, ¿no? Siempre hemos dicho, es muy importante empezar, es muy importante lanzarse, pero evalúas un par de detalles, prepárate un poquito con las partes formales, con las partes legales, para que después no te veas afectado, ¿no? Así es. Entonces, por ejemplo, si tú vas a lanzar un negocio de comida o si te vas a lanzar en un negocio que requiere algunas regulaciones, tiene regulaciones del gobierno, ese tipo de cosas, entonces es muy importante que las evalúes y las sepas. Nosotros para eso recomendamos que la gente vayan a AMPYME. En AMPYME tú te sientas ahí, hay unos consultores y tú le dices, mira, yo quiero arrancar este negocio de hacer un huerto en mi casa. Ajá. Y quiero después vender esas verduras y llevarlas al mercado, no sé qué, estoy dando un ejemplo cualquiera. Ellos te van a decir, mira, para eso tú necesitas el carnet rojo, el carnet verde, el carnet anaranjado, Claro. el carnet morado, necesitas ir al ministerio tal, a Eso es una inscribirte. guía. Ellos te sirven de guía, te dan como... Esto es totalmente gratis. Totalmente gratis. Ok. Entonces, bueno, hay sedes a nivel nacional, hay una en Vía España muy grande, pero tú te sientas ahí con los consultores y ellos te van diciendo, ok, esto es lo que tú necesitas hacer previamente para antes de empezar, justamente para evitar problemas posteriores, ¿no? Claro. La licenciada Curani nos acompaña precisamente porque la parte legal es básica. Y mucha gente le teme a la parte legal cuando se va a lanzar a organizar o ya emprender seriamente. Sí, así es, ese es el primer error, no le deben tener miedo a la parte legal. Yo quería pues explicarles un poco realmente cuál es la diferencia entre emprender un negocio a título personal o emprender un negocio a través de una persona jurídica. Para eso tengo que explicarles un poco el concepto. Una persona natural es la persona física que tiene derechos y obligaciones y una persona jurídica es una entidad que nosotros creamos en el registro público, que bien puede ser una sociedad anónima o una persona jurídica. Entonces siempre viene esa preocupación de cómo inicio mi negocio, si lo inicio a título personal o si lo inicio a través de una persona jurídica. Mucha gente, por ejemplo, empieza a título personal, pero cuando van creciendo, según recomendaciones, obviamente, de parte de un abogado, sí ya es necesario como poner todo bajo las reglas. Sí, yo les voy a contar un poco cuáles son esas ventajas y esas desventajas para que cada uno de ustedes evalúe de qué forma debe comenzar, porque a veces es inclusive más fácil y más conveniente empezar desde el principio con una persona jurídica. Por ejemplo, si tú inicias un negocio a título personal, tú eres la persona que tiene que sacar todos los permisos a título personal, el aviso de operación. Hasta cierto punto podemos decir que es más rápido iniciar el negocio a título personal. Y a la hora de cerrar el negocio también es más sencillo, no hay tantos trámites burocráticos. En cambio, ¿cuáles pueden ser las desventajas de hacerlo a título personal? Las desventajas pueden ser, por ejemplo, que frente a los acreedores, si tú estás desarrollando el negocio a título personal, tú eres directamente responsable de todas las deudas. Es decir, si tú tienes un incumplimiento de un contrato o incumples el pago de un préstamo, el banco o ese acreedor directamente va a ir a recobrar eso y va sobre tu patrimonio personal, sobre tus cuentas personales. En cambio, si tú lo haces a nombre de una persona jurídica, el acreedor va a ir únicamente contra los activos que tenga esa persona jurídica, la sociedad, no sobre los activos que tengan sus accionistas o sus directores. Eso es la primera ventaja. Cuando eres emprendedor, por ejemplo, tengo entendido
que para las pequeñas y medianas empresas también hay ciertas concesiones que se dan, o sea... Sí, hay incentivos. Hay incentivos para que puedas salir adelante con tu pequeño negocio. Sí, por ejemplo, en AMPYME como... Pero eso es con personas jurídicas o persona natural. En AMPYME, por ejemplo, te dan la exoneración del impuesto sobre la renta los 2 primeros años, que es ¿A un persona incentivo. natural o jurídica? Creo que puede ser cualquiera de las dos. Cualquiera de los que sí. te obligan a formalizar. Pero tiene que ser panameño, esa es la condición. Pero ellos mismos te recomiendan que Formalizarte. esperes a tener una facturación más o menos decente antes de pedir ese beneficio, porque si tú estás facturando los $36,000, Claro. que igual no pagan impuestos, entonces no te conviene No, entrar no, a no. tener ese beneficio Exacto. hasta que estés facturando por lo menos más de $36,000 al año como persona jurídica. Exacto. Y una de las condiciones de AMPYME es que si lo vas a hacer a título personal, tienes que ser panameño. Y si no eres panameño, lo tienes que hacer a través de una persona jurídica panameña. Ok. Entonces sí se puede hacer persona natural o persona jurídica, pero si eres extranjero te conviene hacerlo a través de una persona jurídica. Otra de las ventajas de utilizar una persona jurídica es el tema de conseguir inversionistas. Si tú estás desarrollando un negocio a título personal, ¿qué tú le puedes dar a un inversionista? El inversionista te puede poner la plata en tu negocio, pero tú no tienes nada que darle que garantice ese O sea, no hay inversionista. acciones, correcto. No hay acciones que garantice ese retorno. Entonces ese inversionista está haciendo una inversión confiando. Se pueden hacer otros documentos privados y todo lo demás, pero a través de una persona jurídica es mucho más fácil y más formal que tú puedas conseguir dinero para tu emprendimiento y puedas capitalizar tu empresa. Ok. Por otro lado, otra de las ventajas de hacerlo a nombre de una persona jurídica es al momento de vender el negocio. Cuando tú vas a vender un negocio, tú lo que vendes realmente son las acciones de esa sociedad que a su vez tiene una serie de activos y serie de licencias y de permisos. Si tú lo haces a título personal, tú no puedes vender el negocio, porque ¿cómo tú vas a vender tu aviso de operación que está a título que está personal? a tu Eso no nombre, se claro. puede traspasar. Usted como abogada recomienda, por ejemplo, iniciando o formalizando con una persona jurídica, pues en mi emprendimiento, enseguida dividir las acciones. En la mayoría de los casos es recomendable comenzar desde un principio a través de una persona jurídica por las razones que estoy explicando y por otras más, por ejemplo, la formalidad frente a clientes y proveedores. En cambio, hay ciertos casos en que se pueden analizar. Por ejemplo, si tu emprendimiento es muy pequeño, por ejemplo, artesanal, Correcto. en donde tu facturación es mínima, en donde realmente tú no estás trabajando con clientes que requieran una mayor formalidad de tu parte, ahí nosotros podemos analizar y evaluar si te conviene hacerlo a título personal o si te conviene hacerlo a través de una persona jurídica. Pero en la mayoría de los emprendimientos de hoy en día, pues al final se termina utilizando una persona jurídica. Porque, por ejemplo, si tú también quieres que ese negocio perdure en el tiempo y traspasarlo a tus familiares o inclusive a socios o venderlo, lo tienes que hacer a través de una persona jurídica, porque si lamentablemente tú falleces en el medio del emprendimiento, no hay nadie que pueda continuar con ese emprendimiento con los permisos que tú tienes a título personal. Si lo tienes a nombre de una persona jurídica, sí es más fácil hacer la transferencia y que los herederos o los socios puedan continuar con el negocio. Con el tema de persona jurídica, ese tipo de papeleo lo hago exclusivamente con un abogado. Sí, hay determinadas cosas que se deben hacer exclusivamente con un abogado, porque, por ejemplo, los pasos a seguir para un emprendimiento, el primer paso sería la incorporación de la sociedad anónima, y para eso se requiere indispensablemente de un abogado. Hay ciertas otras cosas que sí se pueden hacer, ya sea con abogado o tú mismo lo puedes hacer. Por ejemplo, lo que es la obtención del aviso de operación. El aviso de operación se saca en Panamá Emprende. Panamá Emprende ya tiene una plataforma muy ágil, muy fácil de utilizar, en donde la persona pudiese, si quiere, directamente hacerlo. Sí. Ahora, nosotros recomendamos que siempre tengan la asesoría de un abogado, Correcto. porque el rubro que tú escojas Es correcto. dentro de la actividad de tu permiso de operación es determinante para los impuestos que cobra el municipio. Y mucha gente no sabe. Y mucha estas gente cosas, no lo y se lleva sabe. la sorpresa. O de repente, Boris, quieren escoger, por ejemplo, quiero hacer esto y esto y esto, y le van metiendo la aviso de operación como 7 actividades que no son conexas y que posteriormente suman para el tema impositivo a nivel Y municipal. mucha gente no sabe que una vez que abres el permiso de operación, automáticamente el municipio te va a empezar a cobrar impuestos, Claro. aunque no hayas ido a inscribirte en el municipio. Entonces, tienen que ser muy cuidadosos en la hora de tomar ese paso, de saber obviamente en qué categoría incluirse, y además de eso, saber que van a tener que empezar a pagar
y vas a tener que empezar a declarar también a fin de año en el municipio, porque si no lo haces viene una multa de $500 Sí. y ya nosotros la sufrimos, así que la hablamos nosotros pasamos por todas las etapas y hemos visto todo el proceso y sabemos, y si no tienes un contador o un abogado que te aconseje sobre estos temas, no que te haga el papeleo y te entrega los papeles y tú ni te enteraste, mira, aquí Es está todos tus correcto. papeles, y un año después te llega un email de la alcaldía, debe $2,000. ¿Y tú, Claro. qué está ¿Por qué? pasando? ¿En qué? ¿Por qué? Ah, yo no sabía, es que usted abrió el permiso de operación. Ah, wow. Y con el tema de las personas jurídicas, cuando tengo una sociedad anónima, ¿también tengo que pagar algo o no Sí. tengo que pagar nada anual, mensualmente? ¿Cómo es la cosa? Correcto. Eso es importante saberlo. ¿Cuáles son las obligaciones una vez ya yo entro en este mundo del emprendimiento? Exacto. Al momento de incorporar una sociedad anónima se debe pagar todos los años lo que se llama tasa única, que es una obligación dependiendo de la fecha en que se incorpora la sociedad, es que se paga dicha tasa. El no pago de esa tasa genera una multa de $50 que se va acumulando y luego de $50 anual. $50 anuales la multa, pero luego llega a ser 300 y luego de eso se va acumulando y después de 3 años la DGI de oficio puede emitirte mediante Gaceta una inhabilitación de la sociedad y que es un lío que está pasando ahora cuando la gente tiene Correcto. muchos años de no pagar la sociedad, van a ver, quieren hacer algún cambio y se encuentran que la sociedad está inhabilitada y tienes que hacer un trámite en la DGI para reactivarla. Y ahí te ponen Imagínate una lo que multa de tienen que $1,000. cancelar, exactamente. Una Ese multita de es un estrés $1,000. que los emprendedores Ajá. no necesitan, así que por eso nosotros tenemos Así este es. segmento y por eso pues nuestras recomendaciones de parte de nuestros expertos es que se asesore muy bien. Yo creo que un abogado y un contador son necesarios Indispensables. a la hora de emprender. Muchísimas gracias a ambos Gracias, Erika, por estar con tenernos nosotros y darnos estas asesórense luces. con las comunidades, asesórense con la gente que se dedica a esto del emprendimiento para que los ayuden. Nosotros podemos ayudarlos con mucho gusto, así que @Panama Startups y nos visitan ahí, le damos toda la asesoría que pueden necesitar. Gracias a Maravilloso. Panama Startups por este súper segmento que siempre ayuda a muchos emprendedores. Nosotros tenemos un segmento de emprendedoras y hemos Claro. visto crecer negocios a través de las redes y a través también de formalizar dichos negocios.